En vivo y en directo nos vamos hasta nuestra compañera Blanca López, que está con un grave caso, un doble homicidio. Blanca, buen día. Buenos días, Violeta, buenos días a la audiencia y bueno, feliz día de Nochebuena por sobre todas las cosas. Feliz Nochebuena también para vos. Ese espíritu de Nochebuena no llegó a la comunidad Tobacón que se encuentra en la zona de Cerrito. Llegamos hasta ahí, Violeta, Alexis, sí. Porque tuvimos conocimiento que a las 5:40 se produjo el deceso de un joven de la comunidad Tobacón de la zona de San Francisco. Sin embargo, ya tenemos confirmado de que son 2 fallecidos. Nosotros hacemos un poquito de historia porque nos llega la información de que hubo un caso de homicidio. Ingresamos a la comunidad desde la ruta Traschaco y cuando ingresamos vimos que había mucha gente en una casa y se veía un ambiente que hubo algún tipo de fiesta. Había bolsitas del pack de cerveza por todos lados, había cajas de 1,5 litros de vino, había botellas de caña por todo ese sector y aparentemente hubo una fiesta ayer. Llegamos, pasamos el puesto de salud y ya nos alteó una motocicleta que nos obligó a quedarnos en ese lugar. Nosotros estábamos todavía en la zona que pertenece a el área conocida como San Francisco. Entonces decidimos hacer caso porque nos percatamos que las 2 personas que nos habían interceptado tenían un fuerte olor a alcohol. Cuento todo esto para que por si me preguntan por qué no fuimos más al fondo. Posteriormente nos para el enfermero y nos cuentan, esto fue un problema entre adictos al crack. Y posteriormente vienen esas 2 personas que nos altearon con la motocicleta y nos indican que teníamos que seguir el camino e irnos más allá porque allá estaba el fallecido. Para ese entonces, la señora María, la mamá de una de las víctimas, ya vino y nos dice, allá tienen que irse. En todo momento era de una manera muy, ¿cómo te digo? No prepotente, pero sí insistente y con firmeza. Entonces, por una cuestión de seguridad también decidimos ir hasta el lugar donde ellos nos exigían que fuéramos. Bueno, llegamos hasta el lugar donde estaba el cuerpo de una de las víctimas y hablamos con la mamá de esa víctima. Y efectivamente lo que nos había dicho el enfermero, que este era un problema producto del consumo de alcohol y también de droga. Esto nos confirmó la mamá. Este muchacho recibió aproximadamente 7 estocadas de machete. Para ese entonces ya no había efectivos policiales en ese lugar, era alrededor de las 9:40 de la mañana. Les invito a escuchar un poco lo que nos decía la mamá y posteriormente otra persona que nos identificó nos confirmó, sí, acá entran mucha gente a vender droga, hay mucho consumo de drogas, sí hubo una fiesta y nos señalaron que esa víctima fue hasta el lugar que está más al fondo donde no nos dejaron ir, denominado Santa Rosa, pero que es de la misma comunidad indígena Tobacón. Escuchemos lo que nos decían al llegar en la casa donde nos exigieron ir. Tobacón, es de San Francisco. ¿Años de 21. 21 años. Hamba, ¿eoico? Goce curibe fue agua ave purija o de madrugada ya pues se macana y son de cual llamo amo ya lo o allá y para ser hoy cola o yo que te hoy la semana de. Pero hubo otra pelea, dice más allá, hay otra comunidad, hay otra comunidad. Oh, ya muy tiro sarino a otro lado. A peyo la uji pi ni rosarino a cora uji pi la para la arma cuera sí. Esto va con cuando todo como ahí pero separada. Santa Rosagua. La gira, la Santa Rosa, la Itmo y la fuera. Pues hoy fiesta, a ver. ¿Qué puede sí. Santa Rosa, Guamba, mujer a la y comunidad. Sí. Ahora cuando lo hizo algo que a un pedazo muy tío y retirado y voy por ejemplo. Era donde me
Voy menos joven está a ver o barriaya. Cuando entrando no hay problema a vender ni a pisar cuerandi tranquilamente o barriaya o hay tiempo arma a ese no me digo yo por arma. Ama pues No, Pepe, hoy otro niño no. Pasa la de cuaya. Balando hoy cua o no cua ni cua y se puede ni que tú porque no es Oye, bueno, más peso. Oye, un tema pesa ya muy ¿A qué hora? Ay, me neve va ahora hoy por lo menos las 5 cuera hoy por más o menos sí. Pero, ¿cuántas puñaladas? Voy a hacer nada. Voy ahora. 2, 3, 4. ¿A dónde hay mala? Oye, cua, tengo si oye cua para muy, yo me oye pues. Homia ante hoy. ¿A policía? Ahora muy jugar pisa cuera ahora shawa indígena tengo que Hoy pete pelea. Ay, me negó, va a ser para cuera, usen de shayo cuera. Oye, no las he estado corriendo a otro lado de la droga. Sí. Ah, homia auto la agua, droga me mete. Santa Rosa, agua, la droga me mete, me agitama, de ese bebé machete, butaco y para dejar cuera yo ya pues. Así que se indica tu pesa ya ya reina. Tú me anga que paija para donde tú hay gente la cosa. Acá Blanca, una problema. Viste que ley 904 dice que exonerado totalmente cualquier cosa. Si hay actividad y esa cosa, exonerado. Apea pido y que la droga, a ver, ni que tú ni a una autoridad y que ni policía me que. Coño, no hay policía y pen pereco y ven de casa. Pen la pesa y esa cosa no mucha mala expresión, disculpe, estupidez. La autoridad siempre viene a la comunidad. Ser una, oye, Samana, tiene solución con autoridades competentes, tanto departamental. Todas las pesas, tengo 4 muertos ahí. 4 muertos ya. ¿En cuánto tiempo? Hace 2, 3 años por ahí, 2 muertos y ahora 2 muertos va a haber hoy coye. Ahí ven ley 904 la no doye droga y no llegue que hay forma más y después. Siempre exonerado totalmente. Opa. Andicativo ya precisamente indígena porque son indígenas. Güey, capaz de la. Soy indígena. Ya ojalá más pedir solución. Ya a través de prensa. Oro llero ya pendeja. Hato y yerra, hato y castigado. Pero para la. ¿Usted sabe quién es? Ya sabía lo. Hay gente de testigo. Donde igual a mi testigo muchas veces onti. O sea, o que hombre usé. Pero entre nosotros, lo me gusta más. Pero autoridad. ¿La policía no vino? Alguna vez. Alguna vez. Hoy no vino. Hoy vino, pero ya hay algo ya. Bueno, ya estamos en compañía del comisario principal Arturo González, él es jefe de prevención. ¿Por qué vinimos nosotros a la dirección de zona? Porque Violeta, Alexis, este es un problema de nunca acabar y ellos son de la misma comunidad Tobacón. E inclusive nos decía acá el comisario, hay más divisiones otra vez dentro de ese lugar. Y recordemos que los Tobacón son originalmente de la zona del Alto Paraguay hacia la zona de Cerro León. Y de hecho que hay todavía personas que han quedado en ese lugar. Y ellos han venido a colocarse en ese lugar, en la zona de Cerrito. Y tienen casas, tienen la ayuda del gobierno, tienen sueldo, nos estaban diciendo. Pero hay un grave problema de la ingesta de bebidas alcohólicas y ahora escuchaban, no sabemos si es el cacique o uno de los líderes, pero hay también droga abundante en ese lugar. De hecho, nosotros con Guillermo decidimos retirarnos del lugar porque nos llamó muchísimo la atención niños pequeños con fuerte olor a alcohol, que es una realidad que se vive ahí. Reitero, veíamos en las imágenes bolsas de cerveza, pero en gran cantidad, cajas de vino, no solamente el del litro, sino el del litro y medio. Veíamos caña esparcido por todo el lugar, tampoco
aparentemente ellos no tienen la costumbre de juntar sus desperdicios, pero es lo que vimos, es lo que vivimos en el lugar y en un momento dado nos hacían una suerte de cora. De todo eso hablamos con el comisario González y él nos develó un poquito algunas cuestiones. Hay 2 víctimas fatales, Robert Benítez y Victorino Morales. Hasta Victorino Morales no pudimos llegar porque, como te decía Violeta, Alexis, nos hicieron retroceder y nos exigieron que nos fuéramos hasta el lugar donde estaba Robert Benítez. Eso es una práctica de ellos, comisario González. Sí, mayormente ellos en ese sentido son muy celosos, en razón de que cuando ocurre un hecho dentro de las comunidades donde tenemos en Cerrito, ellos no permiten el ingreso del personal policial, en razón de que ellos aducen de que ellos tienen su autoridad dentro de la comunidad. Tienen su comisario y su policía también, así como lo dice. En caso de que ellos ya no pueden atajar a su gente, es cuando siempre llama a la policía para que le dé una mano en la ayuda para aprender a las personas. Pero como le estaba manifestando, son celosos. Cuando perciben la presencia de los móviles, ellos ya, así como usted dice, crean una especie de barrera y no permiten el ingreso dentro de las comunidades que tenemos en la comunidad de Cerrito. Ahora, por lo menos familiares de Robert Benítez pidieron que la ley que rige sobre ellos sea derogada y que también la policía se instale en el lugar, que se coloque una caseta. Pero de acuerdo a lo que nos damos cuenta, eso pide un sector de San Francisco, pero atrás, donde no pudimos llegar, está otro sector. Asimismo, no solamente esa parte, está la zona de Río Verde, también que le llaman, que sería enfrente de la que es esa comunidad, ¿no? Es más, en cuanto a caseta policial, nosotros tenemos un puesto de control policial que está ahí en la vera del camino, ¿verdad? Donde era antes el peaje. Pero como le manifiesto, ¿verdad? Cuando ocurre en el hecho, ellos no acuden a la policía para la intervención correspondiente. Solamente ellos hacen su procedimiento y una vez que ya tengan un aprendido y en caso de que no pueda manejarlo, ellos llaman y entregan a sus detenidos, como ellos lo llaman. En este caso, hablamos de 2 muertos, porque supuestamente Robert Benítez se fue hasta la comunidad de Santa Rosa, donde ya tienen problemas aparentemente, y también muere Victorino Morales. ¿Quién habría dado la primera estocada, de acuerdo a la información que ustedes tienen? Bueno, a prima fácil no se sabe, porque según estamos consultando con gentes de ahí, dijeron que hubo una pelea entre ambos, ¿no es cierto? Y quien recibió la estocada mortal fue primeramente Benítez, ¿verdad? Y posteriormente el otro cayó ya a 150 metros del lugar, siendo auxiliado hasta el puesto de salud. Es ahí donde muere este segundo contrincante. Es un secreto que lo guardan ellos. Asimismo, ellos son en ese sentido, también son muy mezquinos en darle información a la policía. Es más, cuando ocurre un hecho, como le repito nuevamente, ellos tratan de solucionarlo entre sí y cuando ya no lo pueden es cuando nos llaman a nosotros y acudimos siempre. Nosotros nos percatamos y en un momento dado tuvimos un poco de miedo porque nos sentimos un poquito acorralados. Se sentía mucho el alcohol en el... Totalmente. En ese sentido, para no mentirle, le diría casi todos los días ellos están con la ingesta de bebida. Es más, tengo entendido que esas criaturas también están en la práctica de la ingestión del famoso cola de zapatero. Inclusive eso se ve a la vera del camino, ¿no es cierto? Y en cuanto a la ingesta de bebida alcohólica, es todos los días. Y toman caña y bien caliente. Y son lo que le hacen que le suban rápido el alcohol. Y prácticamente casi todos los días están alcoholizados esa gente. Ustedes han comunicado de esto a las autoridades que rigen a esta comunidad, llámese el INDI, Ministerio Público, la Unidad Especializada de Asuntos Indígenas. Es una lucha constante, es así. Los problemas indígenas mayormente, nosotros cuando tenemos esos tipos de problemas, siempre tenemos una coordinación con la gobernación, donde ellos tienen una oficina del INDI, ¿verdad? Y el cual es un encargado también, con el cual nosotros siempre coordinamos los trabajos y nos acercamos hasta el INDI, ¿verdad? Hasta la comunidad indígena, con el
con el director del INDI, que es de la gobernación. Son ellos los que siempre nos salvan en ese sentido, en razón de que nosotros no podemos ir y constituirnos en el lugar porque ya nosotros nos crean una especie de barrera para entrar hasta, por llamarlo decirle, hasta interiormente de esa comunidad. Tal es así que nosotros siempre recurrimos a la gobernación para cualquier solución inmediata. Bueno, un problema de no acabar, y acá realmente tiene que ponerse las pilas de acuerdo a lo que nosotros lo constatamos en el lugar, y lo que nos está diciendo el comisario principal Arturo González es que se necesita una presencia de las instituciones encargadas, porque estamos hablando de la nación indígena y en este caso hablamos de 2 muertos, el saldo mortal de una noche de fiestas en ese lugar, porque aparentemente sí había una fiesta en el lugar, porque vimos una cantidad impresionante de bebidas alcohólicas, y ya escucharon al representante, por lo menos de la mamá, que decía que ellos quieren que se derogue la ley que les rige a ellos para que haya una mayor presencia policial, atendiendo a que la droga se hizo presente en ese sitio. Estamos hablando de crack, ahora nos dice el comisario Cola de Zapatero, y bueno, si bien ellos son la nación indígena, también están sobre el territorio patrio, sobre el Paraguay, y merecen una asistencia mejor, porque ellos han dejado sus tierras ancestrales, Violeta, Alexis, y de alguna manera el haberse sumado a la civilización, entre comillas, no les ha ayudado mucho y han tomado las peores costumbres que tenemos los paraguayos. Muchísimas gracias, Blanca, completo, y bueno, hay que atender y de manera muy especial a los nativos de nuestro país, y más aún cuando se dan este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, completo, como siempre, y será hasta la próxima, Blanca. Nosotros